Buenas noches. El día de hoy voy a explicar la palabra proporcionalidad, y para hacerlo vamos a hacer algún ejercicio muy simple para tratar de entender qué significa proporcional. Para eso, en clase anterior ya les habíamos mencionado que existen tres tipos de comparaciones que nos ayudan a estudiar los números. Por ejemplo, si yo tengo aquí un 8 y un 10, debo yo hacer una pregunta: ¿son iguales o son diferentes? Aquí diríamos que 8 es diferente a 10. La segunda parte diría, bueno, mayor o menor. Entonces ahí se pondría así: 8 es menor que 10. Esa sería la segunda comparación. Pero la que nos interesa es la siguiente: por cada A existe B, y se compara a través de una división. Se dice, por cada A existe B, y se le llama razón. Esto lo escribiríamos como en un comercial que dice: 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Están comparando dos cosas diferentes. Perdón, dos cosas iguales. Los gatos. Dice aquí, a la igualdad de dos razones se le llama proporción. De aquí proviene la palabra proporcional. Vamos a tratar de explicar qué es proporcionalidad. Y esta es la proporción. Vamos a entender y dar otras ideas. Aquí, aunque está escrito tres veces lo mismo, tiene tres significados diferentes y lo vamos a usar dependiendo lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si yo pongo esto, puedo pensar que es una fracción y que dice un medio, donde hay dos partes y solo tomé una. Eso es una fracción. Si yo lo veo así, también dice es una operación y significa 1 entre 2. Y el resultado va a ser un número decimal, en este caso 0.5, 5 décimos. Y aquí dice, y esto es como razón, por cada uno existen dos. Este es nuestro tema. Vamos a ver de dónde proviene y qué significa. Ya dijimos que la unión de dos razones forman una proporción. La palabra proporción significa por cada porción, es decir, según la parte. Y decimos lo siguiente: las aplicaciones de la proporcionalidad son muy numerosas. Entre ellas se pueden citar las siguientes: las aplicaciones geométricas, como son segmentos proporcionales, figuras semejantes, escalas, gráficas, etc. La regla de 3, el tanto por ciento, el interés y sus derivados, y el repartimiento proporcional. Como es muy extenso, solamente vamos a decir de dónde proviene. En la antigua Grecia, sus habitantes vivían en islas y fabricaban barcos para poder comerciar y viajar de un lado a otro. Era su forma de vida. Entonces, lo que hacían ellos eran muchos trabajos con madera, y se dieron cuenta que cuando colocaban las maderas y eran atravesadas por una diagonal, se formaban triángulos semejantes. En este caso, aquí tenemos este primer triángulo, que es semejante a este triángulo, que es semejante al triángulo número 3, que es semejante al triángulo número 4. ¿Qué significa semejante? Que tienen la misma figura, la misma forma, pero sus medidas son diferentes y son proporcionales. ¿Qué significa proporcional? Por cada porción que se va aumentando, se aumenta en ese orden. Esta misma porción se aumenta, esta misma porción se aumenta, esta misma porción se aumenta. Eso es lo que significa proporcional. Pero ahora lo vamos a ver con unas figuras y con números. Aquí observamos lo siguiente: la porción es de 4. La siguiente porción le ponemos 4 más por cada porción, serían 8. La siguiente porción serían 12. La siguiente porción serían 16. La primera porción es 3, así que la siguiente porción aumentaría otra porción y serían 6. Aumentaría otra porción y sería 9. Aumentaría otra porción y serían 12 por cada porción. Entonces, eso es lo que significa proporcional.
y nos permite hacer una serie de operaciones. A continuación vamos a observar cómo es que se hace la operación y cómo se compara. Bien, aquí tenemos, vamos a ponerlo así, perdón un segundo, vamos a ponerlo un poco así, para decir de qué vamos a hablar y que se pueda distinguir la figura. ¿Ok? Entonces tenemos que al comparar aquí, para hacer la división, vamos a distinguir dos cosas. Primero que vamos a comparar con el mismo triángulo la altura y la base. Aquí vamos a poner 3, que eso es lo que vale la altura del triángulo original. A este le vamos a llamar triángulo original, triángulo copia número 1, copia número 2, copia número 3. Y aquí están la base original y la base del triángulo copia número 1, copia número 2, copia número 3. Entonces, tomamos las medidas y nos ordenamos. Decimos, bueno, la altura del triángulo original, 3. Lo comparamos con la base, que es 4. Hacemos la comparación. Por cada 3 existen 4. Entonces, en la copia número 1 decimos, bueno, ponemos la altura, ahora son 6 y la base son 8. El siguiente es, la altura es 9, la base son 12. Y son proporcionales. ¿Por qué? Porque si los dividimos, nos enteramos que son iguales. Porque al hacer la división me da 75 centésimos. Si hago la división, a este número se le va a llamar constante de proporcionalidad. Y es un número decimal. Esta constante de proporcionalidad se va a obtener de dividir la altura, que está en el eje Y, entre la base, que es representada por X. Y esto lo que nos va a generar es una función lineal. Y esta función lineal lo que nos va a generar es esta ecuación. Esta ecuación, que la vamos a estudiar posteriormente, nos va a proporcionar tres cosas. El álgebra se va a aplicar para dándole números y valores a X, va a valer 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poder generar una tabla y esa tabla me va a generar dos puntos. Y esos puntos se van a graficar y van a crear una función lineal. Una ecuación de primer grado crea una función lineal. Y ahí tenemos de dónde proviene. A este se va a llamar factor de proporcionalidad. La palabra factor significa el número por el cual se multiplica. Bien, entonces esa es una primera explicación. A continuación ponemos la siguiente. Dice, aquí en la anterior comparamos dos cosas que eran diferentes. Eran altura y base lo que se comparaba. En la siguiente, si se comparan dos cosas que son semejantes, en este caso la altura se va a comparar con la altura, la base con la base y la diagonal con la diagonal. Es decir, la altura con la altura, la base con la base. Entonces, volvemos a tomar las medidas. La copia se va a poner arriba. Muy importante que pongan la copia arriba y el original abajo. Eso va a hacer que nos va a proporcionar la escala. En este caso es 2, pero puede ser decimal o fraccionaria. Entonces, cuando yo haga la división, 6 entre 3 me va a dar 2, 8 entre 4 me va a dar 2, 10 entre 5 me va a dar 2, y a esto le voy a llamar escala, porque estoy comparando una figura con una figura semejante y quiero saber cuál es su escala. Esto nos va a proporcionar a su vez la información para crear posteriormente la regla de 3. ¿Qué significa la regla de 3? Que cuando yo tenga una tabla
En ocasiones no voy a tener un dato y lo que quiero saber es cuándo un dato o varios datos no los puedo tener, y como yo sé que son proporcionales, yo voy a decir, bueno, este no lo conozco, desconozco qué número está ahí, y lo que voy a hacer es decir, ¿cómo se aplica? Bueno, la regla de 3 se aplica diciendo, se multiplican en forma cruzada, 3 por 8 me da 24, como está aquí, y el que queda solo, que es el 6, lo va a dividir. ¿Por qué funciona esto? Porque como son equivalentes, son fracciones equivalentes, 3 son iguales, y al ser iguales se cumple que la multiplicación en diagonal, 3 por 8 me da 24, y 4 por 6 me da 24. Aquí 4 por 10 me da 40, y 5 por 8, 40. Así que si yo digo, este no lo conozco, digo 5 por 8, 40. Entre 4 a 10. Y así es como se aplica la regla de 3. Esto va a ser muy importante en su estudio. No pretendo que lo entiendan completamente en una explicación tan simple como esta, pero es para que entiendan qué es lo que vamos a estudiar, y que en ocasiones vamos a utilizar números decimales o números fraccionarios que son importantes que conozcan. Entonces, pues espero que lo hayan entendido, y vamos a dar una explicación, un video diferente para cada una de estas explicaciones para dar más ejercicios. Bueno, entonces espero que estén bien, y vamos a mandar un saludo para Ángel Isunza Muedano y para sus hijas Colette y Maya en Chicago, Illinois, que pronto les vamos a mandar unos juegos de matemáticas. Un saludo para la profesora Carla y sus alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 77 Códices Mexicanos en Santa María Tecuanulco, Texcoco, Estado de México. Un saludo para la maestra Carla, que nos asesoró para el tema de proporcionalidad y de razones. Muchas gracias, espero que estén bien, tengan muy buenas noches.